Saludos, les habla el profesor Wilmer Medina Valecillo. En esta oportunidad, en el marco de la Guerra Fría, hablaremos un poco del sistema bipolar flexible y los orígenes de este conflicto. Comencemos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes superpotencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, pasaron a dominar el mundo, no como parte del mismo equipo, sino de forma antagónica. Ambas superpotencias se veían a sí mismas como el líder legítimo del mundo que surgía de las cenizas de la guerra. Aunque se habían unido para derrotar a Hitler, sus diferencias profundamente arraigadas ahora volvieron a salir a la luz. El sistema bipolar flexible se caracteriza por un equilibrio de poder entre dos superpotencias, lo que genera un contexto de rivalidad y cooperación. En este sistema se observan estrategias de contención y coexistencia por parte de las superpotencias, buscando mantener la estabilidad y evitar conflictos directos. Para Estados Unidos, el mundo ideal era aquel en el que las naciones gobernadas democráticamente coexistieran pacíficamente y disfrutaran de prosperidad económica gracias a los esfuerzos capitalistas. En la visión del futuro de la Unión Soviética, el comunismo conduciría a los países del mundo hacia un futuro pacífico y próspero. Jamás habría que temer a una invasión desde las tierras del oeste. Este último objetivo fue la razón por la que Stalin insistió en establecer estados satélites en Europa del Este, países que la Unión Soviética controlaría, instalando gobiernos comunistas y prosoviéticos en su interior. En la conferencia de Moscú de 1944, a la que no asistió el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, el primer ministro inglés Winston Churchill acordó permitir a Stalin instalar partidos comunistas aliados de los soviéticos para controlar los gobiernos de Rumania y Bulgaria. Estos habían sido aliados de Alemania durante la guerra. A cambio, Stalin permitiría que los británicos controlaran los Balcanes. Cuando los aliados victoriosos se reunieron en Potsdam en el verano de 1945 para ultimar los planes para dividir Alemania y su capital, Berlín, Churchill ya no deseaba que Stalin ejerciera tanto poder en Europa del Este. Advirtió al nuevo presidente estadounidense, Harry Truman, que desconocía lo acordado en la conferencia de Moscú del peligro de permitir que los soviéticos controlaran la región. No obstante, Stalin consolidó su control sobre estos territorios, colocando en el poder un gobierno prosoviético en Polonia. En marzo de 1946, en un discurso pronunciado en Fulton, Missouri, Churchill advirtió a su audiencia que un telón de acero había dividido Europa en dos, atrapando a la mitad del continente bajo el dominio soviético. Esta división del mundo en mitades, aliados de los Estados Unidos y aliados soviéticos, caracterizó la Guerra Fría, una contienda por la supremacía ideológica, social, económica, tecnológica y militar que duró hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. La guerra fue fría porque no incluía combates reales entre las fuerzas estadounidenses y las soviéticas. La principal estrategia de Estados Unidos en la Guerra Fría fue la contención, un esfuerzo por limitar la influencia soviética en Europa del Este. Este término fue mencionado por primera vez por George F. Kennan, un diplomático estadounidense asignado a Moscú. En un mensaje al Departamento de Estado, conocido como el Telegrama Largo, Kennan describió al gobierno soviético como paranoico y comprometido con una guerra contra el capitalismo. Creía que los líderes soviéticos no podían dejarse mover por la razón y solo entendían la fuerza. Por tanto, sus intentos de difundir el comunismo deben encontrar una fuerte resistencia. Los objetivos de la política exterior de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial eran opuestos a los de Estados Unidos. Ellos buscaban proteger y reforzar su economía. De esta manera fortalecieron su control sobre los estados comunistas de Europa del Este. Además de alentar revoluciones comunistas en otros países,
y mantener estrechos vínculos con partidos comunistas de todo el mundo. Se consideraban el principal oponente del imperialismo europeo y del estadounidense, y con esto apoyaron movimientos independentistas en las colonias de Asia y África. Para los dirigentes soviéticos, los Estados Unidos eran una nación agresora empeñada en dominar el mundo, y la expansión del comunismo redujo la amenaza de guerras futuras. Para proteger sus propios intereses y los de sus aliados, la Unión Soviética necesitaba ser militar y tecnológicamente superior. La Organización del Tratado del Atlántico Norte se fundó en 1949 con Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Islandia, Portugal y Luxemburgo como miembros. Esta organización es, según sus fundamentos, una agrupación de estados soberanos, según la cual las decisiones y resoluciones deben ser muestras del deseo colectivo de las naciones asociadas mediante un consenso. En la práctica, sin embargo, los deseos del aliado principal, los Estados Unidos, son los que suelen mover las iniciativas del resto de las naciones, quienes siguen la política de Washington de forma más o menos general. La otra cara de la misma moneda la ofrecieron los países de tendencia comunista y aliados de la Unión Soviética. El Tratado de Varsovia de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua fue suscrito en la capital polaca en mayo de 1955. Sus miembros fundadores fueron Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética. La preeminencia que Moscú tenía en este pacto era incluso mayor que la que Washington tenía sobre sus aliados. En efecto, la Unión Soviética suministraba los 2/3 de la totalidad del armamento estratégico y, sobre todo, ostentaba la exclusividad radical de la fuerza nuclear. La Guerra Fría entre Occidente y Oriente se libró en muchos frentes, con muchas estrategias. Ambos bandos brindaron ayuda y asistencia técnica a países de América Latina, Asia y África, muchos de los cuales habían sido colonias europeas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Mediante esa ayuda, Estados Unidos esperaba contener la expansión del comunismo, privando a los países de una razón económica para alinearse con la Unión Soviética. Espero que hayas disfrutado este breve viaje por los inicios del conflicto conocido como la Guerra Fría. Si te gustó, me ayudarías mucho con un like y compartiendo este video. También puedes dejar tus comentarios en la cajita que está acá abajo. Nos vemos en una futura entrega. Hasta pronto.